En este mundo mágico, cuando una persona nace, recibe una bendición llamada Gift, que es un don concedido por los dioses. Esta habilidad solamente puede ser entregada una vez en la vida, y lleva a las personas a ejercer habilidades sobrenaturales que cuando nacen no poseían. Sin embargo, estas no son iguales para todas las personas. Los Gift se clasifican en 4 tipos. Los inútiles que no sirven para nada. Los Gift estándar, la habilidad más común y corriente. Los Gift de linaje, que son dones especiales que solo aparecen en ciertas familias de sangre. Y los Gift extraordinarios, que son poderes únicos y sin igual y que aparecen muy pocos en el mundo, siendo los más poderosos con una fuerza incomparable. Aquellos que no son bendecidos con un Gift son tratados como inútiles, y dependiendo de su origen se le considera una vergüenza, y se les descarta a su suerte. Los más ricos y poderosos buscan presumir su poder, por eso siempre buscan los Gifts más poderosos, pero esto genera conflictos y guerras entre las grandes naciones. Ahora vemos a un señor muy enojado, gritándole a alguien que no diga estupideces y que eso no puede ser posible, refiriéndose a que su hijo, quien es nuestro protagonista, llamado Ars, ha nacido sin ningún talento. La persona que está ahí con el padre del prota, le dice que Ars ha nacido con el Gift de la audición, que éste pertenece a la rama de los 5 sentidos y que también tiene aptitudes para la magia, que ellos no pueden estar equivocados en identificar un Gift, pues trabajan para la Santa Iglesia y que comprende que el padre del prota crea que eso pueda resultarle lamentable. El padre se lamenta diciendo que nuestro prota ni siquiera heredó ni su talento ni el de su madre, se le mira muy decepcionado y furioso. Él se va, pero sigue pensando que creía que al él ser talentoso y su esposa también, tendrían un heredero igual de excepcional, y que ahora que no tiene talento no puede permitirse que el mundo lo conozca. Que tampoco quiere que manche su apellido y que posiblemente lo mejor sea ocultarlo a la sociedad, pensando por último que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Cuando entra a la habitación donde está su esposa con nuestro prota en sus brazos, ella lo saluda, pero el padre furioso le dice que se lo dé y que él de ahora en adelante se encargará del prota. La madre sorprendida le pregunta el por qué, pero el padre le dice que Ars recibió un Gift inútil, refiriéndose a la habilidad de la audición y diciendo que ahora no necesita un hijo inútil. La madre solamente está sorprendida y preocupada, el padre sigue hablando mal sobre el prota, pero la madre solamente no quiere que se lo lleven. Ellos siguen discutiendo y nos damos cuenta que la madre se encuentra muy mal de salud, y que tampoco puede hacer mucho por su hijo recién nacido. El padre del prota entonces decide que debe llevárselo y esconderlo. Han pasado 5 años desde que nuestro prota nació, y fue separado de su familia. Ars nos cuenta que gracias a su madre no lo desvivieron, pero a cambio de eso fue encerrado y ocultado del mundo exterior en una torre que está sellada con una barrera mágica. Él nos revela que su Gift de la audición solo le daba un buen oído, y que no podía usar magia, pues solo podía captar sonidos del entorno. En ese momento entra su madre donde él está, y le pregunta a nuestro prota si otra vez está escuchando los sonidos del exterior, y que si no estará usando su Gift para algo malo. Nuestro prota se alegra de verla y la llama, diciéndole que lo perdone, pero que no tiene nada más que hacer. Ella le dice que no está enojada, pues ese lugar debe ser muy aburrido para él, y le dice que entonces empiecen a estudiar algo de escritura. Ars nos cuenta que su madre siempre ha estado enferma, pero que unas pocas veces al mes viene donde está él, para enseñarle algunas cosas. También nos dice que sabe que ella se preocupa mucho por él y de cómo vive en ese lugar. Ars piensa que cuando su madre está ahí, esos momentos son realmente buenos y lo hacen sentir en paz. Su madre le dice que por ese día han terminado las lecciones, y le pregunta al prota que si le pasa algo. Nuestro prota lo niega diciéndole que no es nada, pero después le pregunta a su madre sobre su salud, pero ella le dice que si entonces se ve muy mal físicamente. Ars le dice que no es eso, solamente que sus latidos son distintos, que suenan como los de un animalito pequeño, refiriéndose a que son cada vez más lentos y débiles. Ella le dice que aunque puedan sonar así, ella está muy bien y que no debe preocuparse por ella.
La madre del prota después de esto le da un regalo, diciéndole que cuando pueda hablar con su padre, le muestre eso que ella le dio y seguramente puedan hacer las paces ellos dos. Además le dice que si hacen las paces, ellos posiblemente puedan salir y jugar juntos como una familia. Cuando la madre está diciéndole algo más a nuestro prota, ella tose y expulsa algo de sangre, ella mira esto muy sorprendida, pero trata de que su hijo no se dé cuenta, y se despide del lugar, pero antes de irse le pide a nuestro prota que se cuide mucho, y que se mantenga con buena salud. Ars solo se pregunta por qué su madre le dice esas cosas. Cambiando de escena vemos ya a la madre del prota en cama, hablando con su esposo en donde ella le dice que debería hacer las paces con su hijo, que debería valorarlo así como él la valora a ella aún estando enferma. También le dice que debería mirar a Ars, ya que desde que eligió no desvivirlo a nuestro prota, la vida de ella mejoró mucho y finaliza diciéndole que la vida de él también podría cambiar y que si ella llegara a faltar, que por favor cuide de nuestro prota. Han pasado algunos meses, y el padre de nuestro prota llega donde Ars. Este está muy furioso, pero le dice que su madre ha partido de este mundo, y que su testamento era que liberara a nuestro prota, pero que él no piensa hacer eso, que al contrario, desde ese momento empezará un entrenamiento de desarrollo mágico y que debe prepararse. Nuestro prota cae al suelo muy triste por la noticia de su madre con lágrimas en los ojos, pues era la única persona que lo quería. Después de esto vemos cómo nuestro prota pasó mucho tiempo siendo sometido por su padre a duros entrenamientos, con el fin de desarrollar sus capacidades mágicas. Por más que lo haga sufrir, el padre de nuestro prota no ve avances en ese entrenamiento. Ars piensa que su padre solo le hace eso para llenar su ego herido después de haber perdido a su madre. Ars ahora nos cuenta que hay algo que su padre no sabe y es que al principio su don solo servía para tener un oído excepcional, pero que ahora era diferente, pues después de la pérdida de su madre, él sintió un cambio. Ahora su don podía reproducirse y también podía usar magia, algo que antes no podía. Además añade que por eso antes que todo reunió conocimiento de todo el mundo a escondidas de su padre. Ars nos cuenta que cuando entendió su habilidad, despertó ese deseo de obtener más conocimiento y que también se obsesionó con la magia, pues ésta no tenía límites cuando la usaba con su don de audición. Para entenderlo mejor, solamente con conocer el proceso de la magia, podía usar cualquier tipo de esta. Esto lo hacía casi invencible y que eso posiblemente era gracias a que heredó la habilidad de la magia de su madre, pues ella era una maga excepcional. Ars nos dice que han pasado otros 10 años más desde que ha estado en ese lugar y que siente que ya es momento de irse. Él piensa que gracias a que no tenía ruidos fuertes, pudo concentrarse en escuchar el exterior y así esos años le sirvieron para recolectar la información con su gift de audición. Añade que ahora que su madre ya hace mucho que no está, ya nada lo ata de ese lugar. Y que podría irse, pues su padre no sería un rival para él, pero que su limitante sería la falta de experiencia en el mundo exterior. Termina diciéndonos que fue algo tardío su proceso, pero que valió completamente la pena. En ese momento llega su padre con la comida, este solamente era un pan y el prota le dice que si solamente será eso, su padre le dice que sí y que agradezca, pues él es como un animal de granja. Nuestro prota continúa hablando y le dice que si entonces ya no lo necesita más para sus experimentos y el padre le dice que no lo dejará ir hasta que sea más grande y que después lo liberará. Nos revelan que el prota actualmente tiene unos 16 años. El padre le dice que su hijo menor será su heredero y que él será quien continúe su linaje. El prota le dice que entonces si eso es todo ya no lo necesita. Y el padre le dice que lo mantendrá ahí hasta que sea liberado como su madre deseaba. Ars después de esto rápidamente se libera de sus cadenas y le dice a su padre que ese mismo día se irá de ese lugar. Ars usa su magia para abrir un hueco en la pared y romper la barrera que lo mantenía en ese lugar. Su padre muy sorprendido le pregunta que si eso fue magia y el prota lo confirma.
Mirándolo, Ars piensa que su padre llegó a la conclusión que él era un hijo inútil solamente porque desconocía el verdadero poder de su don. Ars le dice a su padre que la barrera que él puso era muy débil, y que en ese lugar no aprendió nada, que ahora debería ir al mundo exterior a buscar rivales fuertes y a conocer la verdadera esencia de la magia. Finalizando, diciéndole que también descubrirá magia que incluso él desconoce. Después de esto el prota se va del lugar dejando a su padre muy sorprendido, y haciendo preguntas sobre lo que pasó. Cambiando de escena, vemos a una chica corriendo por un bosque muy rápidamente, ella parece estar escapando de alguien a toda velocidad. La chica solo desea poder quitarse las ataduras de sus manos, pero en ese momento cae al suelo, pues ha sido atrapada por alguien. Esta persona le dice que entonces es la princesa Julia a quien han atrapado. Ella piensa que la han capturado estas personas. Los que están ahí le dicen que es una sorpresa encontrársela en un lugar como ese y que esa sí es una gran coincidencia. Le preguntan a la princesa Julia si acaso estaría dando un paseo por ese lugar, pero Julia les confirma diciendo que simplemente tenía ganas de tomar un descanso después de estar tanto tiempo encerrada. Estos tipos le dicen a ella que los perdonen por eso, pero que ya es suficiente, que por la culpa de ella muchos otros magos quedaron inservibles, que deje de resistirse y que vuelva a su vida de prisionera. Además añaden que ellos tienen la orden imperial de llevarla a la capital. Ella les dice que si la siguen tratando así y ella llega herida, ellos tampoco saldrán bien parados. Pero estos le dicen que después de todo con un poco de magia podrían curar sus heridas, por eso no importa si le hacen algo de daño. Ella al escuchar eso se sorprende y se preocupa, ella al escuchar eso y al saber qué cosas malas podrían hacerle, decide rendirse sin oponer resistencia. Pero les pide que ella puede caminar sin problema y que si es posible que le quiten las cadenas que tiene en los pies. Estos aceptan y cuando la liberan de sus pies, ella rápidamente golpea a uno de estos tipos en la cara, diciéndoles que entonces es cierto que las heridas pueden curarse con magia. Estos tipos ya cansados de la princesa, deciden atraparla de nuevo y cortarla en partes para llevarla por separado a la capital, alegando que antes de que lleguen a ese lugar, pueden volver a unirla con magia. Uno de ellos le pregunta sobre lo que pasaría si Albert Sono se llegase a enterar de ese plan. Pero el líder de estos caballeros le dice que lo arreglarán como lo acordaron, que solamente deben asegurarse que ella no se vaya de este mundo. Este se alista para cortar a la princesa, y ella solo piensa en que alguien la ayude. Este lanza un espadazo, pero sorpresivamente algo quebró su espada. Este caballero no puede creer que es lo que acaba de suceder. Alguien a su espalda le dice que con una espada se necesita algo de fuerza. Esta persona era Ars, nuestro prota, que además les dice que lo siente por interrumpir, pero que hay algo que necesita preguntarles. La princesa Julia se queda sorprendida, pues no sabe lo que acaba de suceder. El líder de los caballeros pregunta sobre quién es el prota, y la princesa solo se pregunta si esa persona fue quien la salvó. Nuestro prota les dice que él se llama Ars. Pero el líder de los caballeros muy furioso le dice que si entonces eso fue obra de Ars, y que si no sabe quiénes son ellos. Ars le dice que sabe que son caballeros, pero que son bastante imbéciles al tratar a la princesa de esa forma. Este caballero se enfurece más y le lanza un golpe al prota, diciéndole que debe de irse de ese lugar. Nuestro prota solo piensa que al ser tan buenos caballeros debería probar sus habilidades por primera vez con humanos. Seguido a esto Ars le lanza un ataque mágico al líder de los caballeros, quien de este golpe es estrellado en un árbol y queda inconsciente. La princesa solo se pregunta si usó magia y que por qué no dijo ningún conjuro. Nuestro prota solo piensa que su golpe fue muy fuerte y que pensó que ese caballero lo esquivaría. Los demás caballeros al ver esto creen que fue suerte, y que solo sabe usar magia inferior, así que piensan enfrentar todos ellos a Ars. Nuestro prota, que lo sabe, piensa que debe usar una magia que sirva para grupos, y les lanza un nuevo ataque mágico. La princesa solo piensa que porque usa otra habilidad si solamente debería tener un gift.
Los caballeros, después de recibir el ataque, se dan cuenta de que no les pasó nada, alegando que no los asuste con eso, pero después vemos que empieza a notarse lo que el prota les hizo. Es un ataque interno donde su cerebro sufre y sus emociones negativas se multiplican. Sus cuerpos no podrán resistir estos ataques y el prota piensa que usó mucho poder, y que ellos no eran los indicados para recibir tal magia. Posteriormente, nuestro prota se acerca a la princesa que estaba sentada en el suelo muy sorprendida por lo que acababa de ocurrir. Ars le dice que le ayudará a liberarse rompiéndole las cadenas. Ella le dice que esas cadenas fueron colocadas por un mago de rango A y que sería difícil para alguien común poder romperlas. Nuestro prota le dice que no hay problema y emplea una nueva magia con la cual logra quitárselas. Ella al ver esto se sorprende y le dice que las rompió muy fácil sin utilizar ningún conjuro. Además le dice que nunca había escuchado de un Geth tan versátil. Ars le dice que lamenta interrumpirla, pero que lo mejor sería primero salir de ese lugar. Ella le contesta que sí, y además le dice que está muy agradecida por haberla salvado, pero que si él va con ella posiblemente quienes la están persiguiendo también vayan por nuestro prota o por algún familiar. El prota al escuchar esto le dice que no hay de qué preocuparse. Ella le dice que a qué se refiere y él le empieza a hablar sobre su pasado, sobre su madre y sobre lo que su padre le hacía para el desarrollo de su magia, de que su padre volvió a casarse, a tener otro hijo y posteriormente abandonó al prota. Y es esa la historia de donde nuestro prota salió. Ella le dice que entonces con más razón debe de valorarse más, además le dice a Ars que el desarrollo de la magia está totalmente prohibido, y que si su padre es atrapado no podrá ser perdonado. Ella en sus pensamientos siente algo de preocupación por él, prota, pero sabe que es un desconocido para ella, pero no puede evitarlo, pues el prota es muy amable y además se preocupa por ella también. Ars le dice que se alegra de que se preocupe por él, pero que no hay ningún problema, que ahora lo más importante sería presentarse adecuadamente, pues no lo han hecho. Él le dice que ya se presentó antes, pero que se llama Ars y ella un poco tímida le dice que se llama Julia Villuet. El prota al escuchar su apellido piensa que ese nombre proviene de los países que fueron destruidos por el Imperio Ers anteriormente. Ars analiza estos datos y llega a la conclusión, entonces que Julia es una princesa. Se lo pregunta y ella no lo niega, pero tampoco lo confirma. Ars le pregunta que entonces cómo fue posible que la capturaran, y que ella muy audazmente logrará liberarse. Julia le dice que simplemente fue suerte. Cambiando de tema, ella le pregunta a Ars que hacia dónde se dirige, y nuestro prota le comenta que piensa ir a la ciudad mágica. Ella se queda pensativa, pero nos explican que esta ciudad es controlada por la Asociación Mágica, que no toleran la intervención de otras naciones y que tiene una cultura única en el mundo. Se dice también que esta ciudad es considerada el centro del mundo, y que es un lugar donde los Geths coinciden. Ars le comenta a la princesa que puede que en ese lugar encuentre a alguien que está buscando, y que además quiere conocer cómo es la ciudad. Ella le pregunta que si no es mucha molestia le gustaría que la llevara con él a esa ciudad. El prota le pregunta de su motivo y ella le dice que como la están buscando, y la ciudad mágica es independiente, seguramente allá pueda estar más segura. El prota al escuchar esto acepta y le dice que entonces vayan juntos, que es mejor viajar siempre acompañado de otra persona, pues así su viaje será más divertido. Ella le agradece y le dice que en esa ciudad hay alguien que Julia conoce y que le puede enseñar la ciudad. Ars le dice que entonces se pongan en marcha y ella le dice que se demorarán un día en llegar. Mientras caminan, Julia le pregunta al prota que cuál es su don o que si no le gusta hablar de eso, pues vio que usó magia y le pareció bastante interesante. Nuestro prota con algo de pena le dice que es el Geth de la audición. Ella algo sorprendida le dice que no sabe cuál es, pues nunca lo había escuchado, pero que utilizó magia en él. Ars le comenta que nació con un buen oído, pero desde cierto momento empezó a utilizar magia, pero que él mismo no lo entiende, pues también puede usar otros elementos de otros Geth.
La princesa al escuchar esto le dice que eso complica entonces poder entender bien esa habilidad. Nuestro prota le dice que igualmente no es un gift importante, pues solo puede escuchar las conversaciones de otros, pero ella le dice que no le parece así, que gracias a ese don él la pudo salvar, y que debe estar orgulloso por su habilidad. El prota le dice que ahora dejen de hablar de él, y le pregunta a la princesa que entonces le cuente cuál es el don de ella. Julia le dice que ella tiene el gift de la luz. El prota le dice que es impresionante, y que ese gift le queda muy bien. Ella se alegra de esas palabras. Nos cuentan que el gift de luz posee un poder excepcional y único en el mundo. Ars piensa que encontrarse con alguien que tenga ese don es casi imposible en el mundo. Nuestro prota le dice que ojalá algún día ella pueda mostrarle de qué tipo de magia es, y Julia le dice que si él quiere ella puede mostrarle su magia. Pero el prota desiste alegando que podría traerles problemas con quienes los buscan, y que además está anocheciendo y que descansarán en ese lugar y después continuarán su viaje hacia la frontera. Un momento más tarde nuestro prota está alistando algunos alimentos para preparar la cena, pero Julia le grita diciéndole que ella se encargará de eso. Ars le dice que no se preocupe y que su viaje se trata de ayudarse mutuamente. Ella le dice que no siempre tiene que depender de nuestro prota. Ars al escuchar esto le pregunta que si entonces ella sabe cocinar, y Julia le dice que sabe hacer algunos postres así que se lo deje a ella. Ars le pide a ella que entonces lo deje encargarse de prender el fuego, pero toma 2 cubiertos, un tenedor y un cuchillo. Pero al ver que con eso no podrá prender un fuego, Julia le entrega unos pedernales y le dice que con eso sí podrá prender el fuego, y no con esos cubiertos. Ars le dice que no sabía que eso eran cubiertos, pues él antes solamente comía con las manos. Nuestro prota trata de prender el fuego, pero Julia al ver que se le está dificultando se le acerca, y le dice que entonces le ayudará a prenderlo juntos. Ella se le acerca mucho y le enseña cómo se hace. Al rato cuando ya han logrado prender el fuego, y hablan sobre lo que han aprendido, ella le dice que tuvo una doncella que le ayudó y le enseñó muchas cosas. El prota le dice que entonces ella ha practicado mucho y ella lo confirma. Ars le dice que entonces tuvo que ser un entrenamiento muy difícil, pero ella lo niega diciendo que no lo fue, que al contrario quien la entrenó fue una persona muy amable. Después de esto Julia le dice al prota que entonces empezará a preparar la comida, y el prota piensa que esa será una buena cena. Julia mientras cocina le pregunta al prota sobre cómo usó su habilidad para quitarle las esposas, pues después de todo esas esposas tenían una trampa mágica puesta. Ars le dice que por alguna razón esas esposas ya estaban casi por destruirse, y que se rompieron fácilmente, y le pregunta que si de pronto no fue obra de ella que casi estaban por destruirse. Julia le dice que ella intentó varias veces romperlas, y Ars le dice que seguramente fue eso, que, como ya estaban a punto de dañarse, pues fue fácil para él quitarle esa trampa. Ella en tono de chiste le dice que para la próxima vez le avise cuando la salvará, y el prota le dice que hará todo lo posible, pero que sería mejor que no la vuelvan a atrapar. Ella se ríe y afirma diciendo que tiene razón. Ellos siguen conversando hasta cuando está la cena. Julia le sirve y le pide su opinión sobre la comida, pero esta no se ve muy apetitosa. El prota al verla pone una cara de no agradarle lo que está viendo, y le pregunta a Julia si de casualidad entonces no sabe cocinar, y ella confirma diciendo que de eso se encargaba la doncella, y que ella solo trataba de imitarla. El prota dice que no importa cómo se vea, seguramente tenga un buen sabor. Ars la prueba y dice que no está mal, y que ella debería probarla también. Ella le agradece, pero cuando ella prueba su comida, la vomita, pues no es lo que esperaba. Ella le sigue hablando al prota mientras cenan, y le pregunta sobre lo que piensa hacer cuando llegue a la ciudad mágica, y él le dice que lo quiere tomar con calma, y le pregunta sobre el conocido que ella tiene en esa ciudad. La princesa le revela que ese conocido es su hermana menor y que tiene un gremio en esa ciudad, que ella planea contar con la ayuda de su hermana. Ars le pregunta que si su hermana tiene un don como el de ella, pero Julia le dice que no. Que su hermana tiene el don de la llama.
Ars piensa que este Geth es un don mejorado del Geth del fuego y que estas dos hermanas sí que son fuertes, por eso el imperio las busca. Julia le dice a nuestro prota que solamente han intercambiado algunas cartas, pero que de verdad quiere reencontrarse con su hermana. Ars al escuchar esto le dice que entonces deben asegurarse de que nada arruine su reencuentro. Y ella le dice muy emocionada que más que nada quiere ver a su hermana y presentarle a nuestro prota. Ars al escuchar esto dice que también quiere conocer a la hermana de la princesa muy pronto. Cuando terminan de comer, Ars le dice a Julia que es momento de continuar su camino, y que descansarán cuando hayan cruzado la frontera. Ella le dice que tiene razón, pues todavía están en territorio enemigo y que no pueden confiarse. Nuestro prota la mira y ve que lleva consigo una espada, y le dice que ella debe ser fuerte, pues ahora carga una espada de uno de los caballeros que derrotaron. Julia le dice que sí, que está en lo correcto, pues aunque no lo parezca ella es muy hábil con el manejo de la espada. Añade que como le habían inutilizado su Geth y le habían arrebatado su espada personal, no le fue posible defenderse, que de haber tenido su espada, ellos no hubiesen podido ni siquiera tocarla. Al escuchar esto Ars le dice que entonces tiene mucha confianza en su habilidad con la espada, y que ahora ha llamado su atención. Ella le dice que si logra sorprenderlo estaría genial para ella, lo que el prota le responde que esperará con ansias ese momento. Ellos están caminando, pero Ars la detiene en ese momento, y le dice que por hoy es mejor que descansen en ese lugar. Ella acepta y le dice a nuestro prota que en esa noche no tendrá que preocuparse por ella. Pues aunque no lo parezca ella está muy bien entrenada. Ars al escuchar esas palabras le dice que no deberían entonces preocuparse por tener problemas. Cuando él estaba por decir algo más sintió la presencia de algunos seres que se acercaban a ellos. Julia al notar que el prota se puso en modo alerta le preguntó si pasaba algo. Pero el prota lo niega. Ars en sus pensamientos se dice que posiblemente alguien los encontró. Cuando Ars piensa en alguna solución para esto, fue sorprendido por un corte limpio de una espada sobre la cabeza de un monstruo. Era Julia quien había acabado con este animal de una forma muy fácil. Y mostrándole al prota su habilidad con la espada, ella le pregunta al prota si se encuentra bien, y le dice que esos monstruos son hellhounds. Nos explican que estos monstruos son muy resistentes, bastante territoriales y agresivos con los intrusos. Ars al ver a los monstruos le dice a Julia que si entonces este lugar es el territorio de estos monstruos, y que entonces no tiene más opción, pero antes de poder terminar de hablar, Julia se lanza a estos monstruos rápidamente y elimina al segundo. El prota la mira, pero no se sorprende, ella se alista para derrotar al siguiente. Dos de estos monstruos saltan hacia ella para atacarla, y Julia los destruye fácilmente. Ars solo piensa que eso era lo que él quería ver de Julia, y que él tampoco se quedará atrás. Se agacha y con una mano toca el suelo y a continuación utiliza su magia con un ataque que elimina instantáneamente y con mucha facilidad a los monstruos que están en ese lugar. Julia que ve lo que hizo, sorprendida se pregunta que si eso fue magia de ataque, sin recitar ningún encantamiento. También ella se dice que en el mundo hay muy pocos magos que puedan usar ese tipo de magia y además sin usar el encantamiento. Ars confirma que todos los monstruos fueron eliminados y que pueden estar tranquilos. La princesa Julia lo sigue y le dice que no esperaba menos de nuestro prota y que su ayuda de pronto no hubiera sido necesaria. Ars le dice que eso no fue para tanto, y que no se preocupe. Ella piensa que no puede juzgar a un libro solamente por su portada. Ars le dice que entonces ella puede pelear de esa manera sin usar su Geth, que eso realmente es asombroso. Continuando con la historia, la princesa seguía hablando con nuestro prota. Ella se refería a cómo se podría comparar en fuerza con Ars. Pero él la interrumpe, y le dice que no podría compararse con ella en términos de habilidad con la espada, que ella es mucho más increíble. Ella al escuchar esas palabras se alegra, y mientras guarda su espada, le dice que le da gusto haber cumplido con las expectativas de nuestro prota. La princesa piensa que espera no haber asustado al prota con su gran poder.
En ese momento el prota le dice que lo mejor será que descansen en ese lugar. Le saca una manta y se la entrega a la princesa. Ella la recibe y el prota le dice que la use para que no pase frío en la noche. Ella le pregunta al prota sobre si tiene una manta para él, pero Ars le dice que él no tiene frío y que no debe preocuparse, que él está muy acostumbrado y que es mejor que ella utilice esa manta. La princesa piensa que el prota se ha estado preocupando mucho por ella y por eso se le sienta al lado y colocando la manta entre ellos dos le dice que entonces la usarán juntos para no pasar frío. A lo que el prota se sigue negando, pero ella le dice que no se siga negando, que si no la usan podría enfermarse, y ese sí sería un problema. Ars al escuchar eso siente alivio, y le dice que es cierto, y que por eso entonces lo hará. Unos momentos después, mientras ellos conversaban, la princesa le pregunta a Ars sobre la posibilidad de que vaya a la ciudad mágica a buscar a alguien. Pero el prota no dice nada, ella continúa, y le pregunta que si lo recuerda, que eso le comentó, que ella iba porque quería ver a alguien, pero antes de finalizar la frase, el prota le dice que lo que él está buscando en esa ciudad, es la verdadera esencia de la magia. Ella ahora le dice que es solo un rumor, pero que ha escuchado a algunos que hablan, que en esa ciudad hay un mago increíblemente poderoso y que se encuentra en la cima del uso de magia. El prota apretando su puño, le dice que entonces le gustaría poder enfrentarlo, y poder vencerlo, que quiere que el mundo sepa el por qué nació, y cuál es el motivo de su existencia. Ella al escuchar sus palabras le dice que entonces le permita ayudarlo, y el prota se quiere negar. Pero ella algo sonrojada le dice que está bien, y que puede llamarla por su nombre que es Yuria. Aclaremos que en las traducciones anteriores y posteriores a este capítulo, se sigue llamando como Julia, la seguiremos llamando así. Continuando, la princesa le dice que como ellos están viajando juntos, se podrían considerar amigos, y por eso es mejor que la llame por su nombre de pila. El prota lo entiende, y le dice que entonces lo puede llamar Ars. A secas, sin nada más. En ese momento Julia le preguntaba que entonces por qué se negaba a que ella lo ayudara. Pero el prota le decía, que se refería a que no se preocupara por él, que tuviera en mente mejor lo que ella tuviera que hacer. La princesa se le acerca, y con sus pechugas se las pega, y le dice que como el prota la ayudó, ella piensa devolverle el favor. El prota al sentir severas cosotas, se aleja y algo sorprendido le cuestiona que si le pasa algo, o si tiene algo de frío. Ella algo apenada, le dice que no y que lo siente mucho. Ars le dice que no hay necesidad de disculparse, que seguramente no ha podido dormir bien por estar huyendo, y que no se preocupe. Ella lo entiende, y se disculpa algo apenada. En ese momento Julia piensa que nunca confió en los hombres, pues le hicieron pasar momentos desagradables en el pasado, que sospechaba del prota, por eso lo puso a prueba varias veces, pero que Ars solo le tendió la mano. Que no puede ser más vil con él, y se arrepiente por las pruebas que le ha puesto. Ella ahora le dice al prota que es una persona muy amable, que la ha ayudado bastante, y que está más agradecida de lo que Ars cree. Que ni siquiera sabe de qué forma podría pagarle al prota su amabilidad. Finaliza diciendo que si el prota llega a tener en el futuro alguna dificultad o situación difícil, Julia promete que sin importar lo que pase, ella seguirá estando al lado de Ars. El prota después de escuchar esas palabras, le dice que si es así, que entonces él también la salvará las veces que sea necesario. Ella se sorprende por esas palabras, pero Ars continúa, y le dice que, ya que como son amigos entonces, ya puede confiar en él para lo que sea. Ella algo sonrojada le dice que se alegra mucho, y que la hizo muy feliz. Pero segundos después cae dormida en el hombro de nuestro prota, y Ars piensa que se quedó dormida, pues estaba muy cansada, y se pregunta sobre la posibilidad de que ella pueda ayudarlo. Finaliza pensando que la razón por la que busca la verdadera esencia de la magia es muy diferente a lo que piensa Julia, que su objetivo verdadero es demostrar que alguien débil puede derrotar a los poderosos.
que ayudará a los que son despreciados a que puedan vivir libres en ese mundo sin tener ningún miedo, que aquel que llamaron inútil rechazará la verdadera esencia de la magia y se convertirá en la esperanza de todos. Cambiando de escena y de lugar, ahora nos encontramos en la casa del padre de Ars. Su padre habla y le dice a otra persona que no pensaba que un elfo fuera a esas tierras. El elfo se disculpa y le dice que está ahí porque tenía cosas que discutir. Nos presentan a este elfo, quien se llama Bold von Akenfil, pero lo llamaremos Aken. Este es uno de los 10 celestiales supremos de la Santa Iglesia. Aken, el elfo, sigue hablando y le dice al padre de Ars que ya debería saberlo, que el imperio de Ers atacó al imperio de Vitule, su antiguo aliado, que eso fue mientras intentaban hacerse con el GIF de la luz, que la iglesia consideran sagrados esos dotes y que es de entender que la princesa Julia, quien es poseedora de ese GIF, es crucial para su iglesia, que no pueden dejar pasar por alto esa agresión entre reinos. El padre del prota se justifica, diciendo que es un simple marqués, y que no posee la autoridad suficiente, que no sabe si podrá ayudarlo, y que eso podría traerle problemas. Aken, el elfo, le dice que no tiene permitido retirarse del caso, que si logra encontrar el paradero de la princesa, que debe entregarla a la iglesia, que debe cooperar en la búsqueda. El padre del prota, ya molesto, le dice que entonces le está pidiendo que traicione a su reino, y que no hay manera de que lo haga. El elfo le dice que eso es verdad, pero le pregunta que si entonces tiene un hijo que se llama Ars, y que éste tiene un GIF de audición, que es muy poco común. El padre le dice que de quien escuchó eso, pero el elfo le dice que él es uno de los 10 celestiales de la iglesia, y que él fue quien comprobó el GIF de Ars. Ya muy molesto, el padre del prota le dice que entonces le comenta cosas como atacar el reino de Ers, pero también le sale con cosas como las de su hijo. El elfo le dice que se tranquilice y que lo que le pidió no se filtrará en ningún lado. El padre pregunta por el objetivo final, y Aken le dice que al parecer hay información de que nuestro prota ayudó en la fuga de la princesa, que si fuera cierto, tendría que contárselo a su majestad, y que posiblemente la familia de Ars caería en desgracia. El padre del prota piensa que si ayuda a ese reino sería una traición para su reino, pero que si no colabora, su familia caerá en desgracia, que no hay forma tampoco que pueda eliminar a ese elfo, pues es un caballero de la iglesia, que sería imposible. Aken lo toma por el hombro, y le dice que si trabaja con la iglesia, ellos se encargarán de explicarle todo a su rey, y su familia no tendrá ningún problema. Finaliza preguntándole, por si le parece bien el trato. El padre lo piensa un poco, pero cree que lo mejor es aceptar, así que le dice al elfo que lo hará, y que cooperará con la iglesia. El elfo se alegra, y le dice que tiene algo más que contarle. Es sobre Ars y su habilidad. Le dice que si él está al tanto de la persona que está causando revuelo en varios países. El padre le dice que si es entonces el prota, quien está robando información confidencial de otros países con su habilidad, que eso es lo que se habla en las noticias que llegan de distintos países. El elfo le dice que todavía no están seguros, pero que la realidad es que todos están aterrorizados, y que están buscando al culpable, que la iglesia está muy interesada en esa persona. El padre le dice al elfo que eso es simplemente una fantasía imposible y cuestionable. Aken le dice que puede que tenga razón, pero que no lo pueden ignorar. Que además los gobiernos del mundo están buscando a la persona en cuestión, cual nombre es la verdadera esencia de la magia. Volviendo a nuestro prota y la princesa, ya es un nuevo día y ella despierta, pidiéndole disculpas a Ars. Él le dice que no se preocupe, pues debería estar muy cansada, y que lo importante en ese momento es que se pongan en marcha, pues parece que ya están cerca de la ciudad, mostrándonos que se encuentran muy cerca de esta. Julia le dice al prota que lo que ven es la Torre de Babel, y que no sabía que era así. El prota le pregunta por si es la primera vez que la mira y ella confirma, pues nunca había salido del país de donde es.
Él piensa que esa torre es un símbolo de la ciudad mágica, y que cualquier mago que aspire a llegar al reino celestial, acabará llegando a esa torre. Ars, al escucharla, le dice que tiene muchas ganas de visitarla, y que se pongan en marcha. Después de caminar por unos minutos, ahora se encuentran a puertas de la gran ciudad. El prota se pregunta el cómo podrían entrar, pero la princesa le dice que se supone que debe haber guardias, que si les piden permiso, quizás los dejen entrar. En ese momento alguien salta sobre la princesa y la llama hermana, abrazándola en el momento. Julia se sorprende y la llama por su nombre algo sorprendida. La princesa le pregunta a su hermana el por qué está ahí en ese momento, y Karen le dice que como escuchó las noticias de la ciudad de su reino, entonces pensó que podría llegar a ese lugar. Karen se da cuenta de la presencia de nuestro prota y le pregunta a Julia sobre su identidad. Karen, algo molesta y protegiendo a Julia, le dice a Ars que no parece que sea un soldado de su reino, y Ars, que todo le vale un bledo, se presenta por su nombre. La princesa en ese momento interviene a Karen y le dice que no sea descortés, que nuestro papucho fue quien la ayudó cuando el imperio de Ers la perseguía, y que deben ser amables con él. Ahora Karen lo entiende, se disculpa, y algo sonrojada se presenta como Karen, la segunda princesa de su reino. Ella sigue hablando y le dice a nuestro prota que ella actualmente pertenece a la Asociación Mágica, y que además dirige un gremio. Muy diligente la muchacha. El prota se quedaba pensativo por esas palabras, pero después de unos segundos, el prota le pregunta que si era una princesa, cómo pudo terminar en la Asociación Mágica. Ella entonces le empieza a contar que sabía que los dos reinos entrarían en conflicto, y que su padre se adelantó, pues sentía amenazado a su reino, por eso planeó obtener información de la Asociación Mágica, para equilibrar las balanzas entre los dos reinos. Que cuando ella escuchó eso, pensó que podría ayudar a su familia y a su reino, que por eso decidió unirse a la Asociación Mágica. Julia le dice a Ars que su padre se opuso, pero igualmente Karen entró a la asociación. Ars le pregunta que cómo lo hizo, pues la asociación no permite la intervención de estados, y ella era una princesa. Pero Karen le revela que ella tuvo que renunciar a sus derechos de sucesión, y que por eso se pudo unir. El prota lo entiende, Karen sigue hablando, y le dice que eso no sirvió de mucho, pues lastimosamente después empezó la guerra, y no pudo llegar a tiempo para ayudar. Julia, al verla así, le dice que no se lo tome a pecho, que ella todavía puede ayudar a futuro. Karen con un gracias, asiente. Karen en ese momento cambia de tema, y les dice que basta de charlas, que es momento de realizar el ritual. El prota y Julia se preguntan por eso, pero Karen les dice que es un pequeño rito que deben hacer los que quieran visitar la ciudad. Así que llama a nuestro prota, extiende su mano, y dice unas palabras todas raras, de magos, carita riéndose. Karen finaliza dándoles la bienvenida a la ciudad. Momentos después, y ya dentro de la ciudad, los tres chicos caminaban, mientras Ars se sorprendía por lo que veía, y les decía que como era de esperarse de una ciudad mágica, no se podría comparar en nada a su ciudad natal. Aunque afirma que tampoco tuvo la oportunidad de conocer bien su ciudad natal, Karen le dice que ella también se sorprendió cuando la vio por primera vez, y Julia le dice a Karen que entonces a dónde los llevará. Karen le pregunta que si no se los había dicho, y le comenta que los llevará a la sede de su gremio. Cuando llegan, Julia lo mira, y se pregunta que si ese lugar es una taberna, y Karen lo confirma, alegando que ahí también se reúnen los aventureros. Y que además ella administra ese lugar. Julia le cuestiona por si ella es buena levantando la copa, pero Karen le dice que no, que ella solo lleva el lugar a su cuidado y manejo. Julia empieza a contarle, y a imaginarse que Karen podría entonces hacer cosas indebidas en ese lugar. Karen al escuchar eso se sorprende, y le dice que ese tipo de cosas no se hacen ahí, sino en otros lugares, que ahí solo sirven comidas y licor, pero que nada más. En ese momento Ars mira el letrero de la taberna, y se da cuenta de que se llama Las Hermanas de la Llama,
pensando que parece que Karen no quiere ocultar la relación del lugar con ellas. Junto en ese instante, Karen los incita a que entren al lugar y unos segundos después de entrar, se puede ver una escena donde un tipo trata de sobrepasarse con una mesera, pero es detenido por otra chica que se llama Elsa, quien le dice que se retire del lugar y este se va al momento. Detrás de Elsa, entraban nuestro prota y las dos chicas, y Elsa al ver a Julia le da la bienvenida a ese lugar. Ellos conversan un poco, y Elsa pregunta por nuestro prota. Pero Ars rápidamente se presenta, y le dice que él está ahí porque se encontró con Julia, y acordaron llegar juntos a la ciudad. Elsa piensa que Ars no usa honoríficos con la princesa, y se cuestiona eso en su mente, pero se presenta también al prota. En ese momento, Julia le habla a Elsa, y muy feliz le dice que nuestro papucho le salvó la vida. Karen, que estaba detrás del prota, le dice a Ars que Elsa antes le servía a la princesa, y Ars le dice que entonces ellas llevan mucho tiempo juntas. El prota en sus pensamientos se pregunta por si entonces Elsa es la doncella que tanto hablaba Julia anteriormente. Karen sigue hablando, y dice que aunque ella sea la maestra del gremio, Elsa es la persona que sostiene ese lugar en pie. Karen la idealiza diciéndole a Ars que Elsa es increíble y que desde la cocina hasta la administración del gremio, todo lo hace a la perfección. El prota pone cara de preocupación por recuerdos pasados con Julia y su comida, y Karen al notarlo le pregunta por si le pasa algo, pero el prota agacha la cabeza y lo niega. Ella lo entiende. Pero Ars se pregunta que entonces Karen qué hace en el gremio, si prácticamente Elsa se encarga de todo. Unos momentos después, Karen sigue hablando y le dice a Ars que todas las personas que trabajan en la taberna son chuler. Ars se pregunta por esa palabra, y ella le dice que esa palabra la usan para referirse a que son miembros del gremio, que a ella al ser la maestra, la llaman lerer, y finaliza diciendo que esa taberna la manejan todos los miembros del gremio. Unos segundos después, Elsa se acerca a Ars y le agradece por haber ayudado a la princesa, pero el prota le dice que no debe de preocuparse por eso. Elsa le dice que entonces como agradecimiento, les preparará una comida, y Ars acepta sin decir más. Elsa, que se iba, les dice que entonces se esperen, que pronto les traerá la comida. Pero antes de irse, el prota la detiene, y le entrega un pedazo de ropa desgastada que tenía encima, y le pide que por favor se deshaga de eso. Ella lo recibe y le dice que lo hará, sin antes despedirse de la princesa. Julia, que tenía algo en mente, y que quería recompensar al prota por la comida que ella le hizo, le pide a Elsa que la lleve con ella, para ayudarla con la comida. Pero Elsa se niega con una cara fría, diciéndole que lo mejor será que se quede acompañando a los invitados. Eso fue como un balde de agua fría para la princesa. Pero Ars piensa que Elsa manejó todo muy competentemente. Un momento después, Karen le pregunta a Ars sobre su don. Pero Julia, que parece orgullosa por revelarlo, le dice que Ars tiene el don de la audición. Karen, algo sorprendida, le dice a la princesa que ella cómo lo sabe. Pero Ars interrumpe y le dice que su don es tener buen oído, y que ya llegará la ocasión de mostrárselo. Karen piensa que cuando escuchó que su hermana le había dicho que Ars la había salvado, pensó que tenía un gran don, pero al escuchar que tiene el don de la audición, solo piensa que es un don común. Pero pensándolo mejor, cree que, como la princesa reaccionó, eso quiere decir que ese no es un don cualquiera. En ese momento Julia habla y le pregunta a Karen sobre si seguirá ascendiendo de rango, y Karen se lo confirma, diciéndole que hace poco logró alcanzar el cierto rango. Ars, que escuchaba atentamente, piensa sobre ese rango. Y también piensa que en las asociaciones existen rangos jerárquicos y que son 12 en total, que si alguien llega al rango 1 será llamado como rey demonio. Karen ahora habla y les dice que tener más rango es tener más influencia en la ciudad, por eso ella quiere ascender rápido y ser más útil, que también le gustaría desafiar a algún rey demonio de los actuales. Ars le afirma entonces que los actuales rey demonios son los más fuertes de la historia,
y Karen le dice que por eso vale la pena intentar tener un desafío con alguno de ellos. Unos minutos después, Elsa llega con la comida y les pide disculpas por ser comida de taberna. El prota piensa que es la primera vez que come algo decente en toda su vida, y la acepta con todo gusto. Ars la prueba y solo puede decir que está muy deliciosa, a lo que Elsa agradece. Mientras Julia comía, nuestro prota se da cuenta de que ella tiene comida en su mejilla, y le dice que tiene algo de comida. Ella se sorprende, pero rápidamente Ars se lo quita de la cara, y ella se avergüenza. Karen, que los estaba viendo, algo pícara, le dice a Ars que eso fue un poco atrevido, y ella piensa que comer con alguien más la hace feliz de nuevo. Unos momentos después, y mientras siguen comiendo, la princesa Julia le dice a Ars que si el día siguiente quiere recorrer la ciudad. Ars le dice que no lo había pensado, pero que le gustaría. Karen les dice que al día siguiente, su gremio pretende ir a un lugar llamado la Tierra Perdida, y les pregunta por si desean ir. Julia acepta y el prota también dice que acepta, pensando que con su don ya había escuchado de ese lugar y que quiere verlo con sus propios ojos, que la Tierra Perdida era aquel lugar gobernado por el emperador mágico, pero que tras la guerra contra los dioses, el emperador fue desvivido y el lugar cayó en caos, que después de muchas disputas, el lugar se volvió inhabitable para los humanos. El prota, que quiere algo más de detalles, le pregunta a Karen por si irán a pie a ese lugar, pues está lejos de ahí. Y Karen le dice que a pie sería imposible, pero que usaran las llamadas puertas de transferencia, que están en la Torre de Babel. Añade que a ese lugar no solo van gremios, también a veces envían ejércitos. Y Julia se sorprende al saber que Karen finaliza diciéndole que también podrían aparecer tropas del imperio de Ers. En ese momento Elsa habla y le dice a Julia que no se preocupe, que ella estará a su lado, y a la mirada del prota, Julia se relaja y lo acepta. Justo en ese momento, Karen les dice que como ya está decidido, lo mejor sería descansar por ese día. Ella le dice a Ars que entonces lo llevará hasta su habitación y le tira una frase pícara a Julia, diciéndole que si estará bien que Ars se quede en una habitación distinta a la de ella, a lo que Julia, algo avergonzada, lo confirma, y le dice que no es que odie a Ars ni nada de eso. Pero antes de ella seguir hablando, pues estaba avergonzada, Ars la interrumpe y le dice que sí, que no hay problema en dormir separados. Unos momentos después, le entregan una habitación a nuestro prota, y él lo agradece. Cuando se iban a ir de ahí, Karen y Julia le pide a ellos dos que lo mejor sería que se asearan primero, pues están sucios y huelen mal. Esto tomó desprevenida a Julia, quien le dice a su hermana que no debió decir eso delante de Ars. Y Karen se sorprende y piensa que nunca había visto a su hermana antes así. Se nos enamoró la princesita. En ese momento el prota habla y le dice que tiene razón, que no sería bueno ensuciar esa habitación. Así que Karen le dice que entonces se llevará primero a la princesa, y que después lo llamará para que él vaya y se limpie, pero lo dice con algo de picardía. El prota se queda solo en esa habitación y se dice que han pasado muchas cosas, pero que fue algo muy satisfactorio. Mientras piensa que ahora lo único que le falta es información de la verdadera esencia de la magia, finaliza diciendo que no sirve de nada apresurarse, que por ahora disfrutará de la aventura. Afuera de la habitación, está Karen escuchándolo. Me pregunto qué podrá estar tramando, algo pícaro o algo peor. Con esto terminamos el resumen de la primera y segunda parte de este gran manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta, y por último déjanos tu comentario sobre el manga, o si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.